Hola, muy buenos días para todos. Muchachos, qué pena con ustedes la demora de la grabación, pero es que tuve inconvenientes con la red, casi no puedo solucionar este inconveniente. Y pues la verdad no tenía un lugar adecuado para llevar a cabo la grabación. Entonces por eso me demoré un poco, pero como les manifesté, vamos a ajustar las fechas para que no haya ningún inconveniente y se puedan presentar pues, las respectivas actividades y darle fin al curso. Bueno, entonces voy a continuar explicando lo que es el método Simplex. Como ya vimos en la clase anterior, nos estuvimos observando uno de los dos métodos. En este caso era el método Simplex, conocido también como primal, y pues sus respectivas reglas, que en este caso quiero resaltar que es muy importante tener en cuenta las reglas de acuerdo al modelo matemático para posteriormente poder solucionar pues el respectivo problema utilizando cada una de estas metodologías. Entonces voy a continuar con explicando el método de la gran M, ya que pues en la clase anterior alcanzamos a observar el método Simplex en su totalidad. Aquí pues quiero nuevamente resaltar que en este caso vamos a tener en cuenta para utilizar el método, entonces para algunas restricciones que tienen signo igual o mayor o igual. ¿Listo? Esto depende del modelo matemático y pues debido a este modelo matemático, digamos que de ahí nace la importancia del modelo matemático para posteriormente poderlo aplicar en cualquiera de los métodos de resolución que hemos venido observando. El método pues de gráfico y lo que es utilizar la herramienta de Solver, que pues realmente esta herramienta es muy práctica. Digamos que al utilizar la herramienta pues nos facilita mucho el cálculo, eh, algunos problemas que tienen múltiples variables y por eso digamos que es una de las metodologías muy aplicadas en lo que tiene que ver con investigación de operaciones. Pero vuelvo y resalto que se suele decir que entre más métodos se apliquen para tomar una decisión, pues que mejor sería esta decisión. Por eso es que se suelen utilizar diferentes técnicas y por lo general suelen en algunos casos darnos pues el mismo resultado como hemos venido observando. Entonces, tener en cuenta las reglas del modelo matemático y las reglas para aumentar el modelo matemático. Ya sabemos qué es aumentar el modelo matemático, que lo expliqué en la clase anterior. Nuevamente pues vamos a hacer este ejercicio. En este caso pues voy a traer un ejercicio mucho más sencillo, más fácil. Digamos que el método simple fui más detallado en su máxima expresión. Ahora pues voy a tener un ejemplo pues más dado a la situación que en este caso tenemos como problemas. Entonces, el tipo de restricciones encontramos que tenemos menor o igual. Cuando encontremos una restricción que sea menor o igual, debemos de utilizar una variable conocida como de holgura, que se va a representar con la letra H minúscula. Cuando la restricción sea de signo igual, se va a utilizar una artificial que se va a representar con la letra R, y cuando sea mayor o igual, se va a utilizar una artificial y una de exceso que se van a representar con una letra R y una letra E. ¿Listo? Aquí cabe resaltar que esta variable de exceso va a ser negativa. ¿Listo? Aquí cuando esté en el modelo lo voy a representar y les voy a explicar pues esta parte que es importante. ¿Listo? También, entonces, que se utiliza en problemas ya sea de minimización, o sea, cuando los problemas se tratan de minimización, el problema se debe penalizar con letra M o como lo tengo en el ejercicio, con una letra N negativa. Pero si el problema se trata de maximización,
entonces la penalización va a ser con una M positiva, ¿listo? Entonces esto ya digamos que lo voy a aclarar en el ejercicio, no es muy difícil de comprender, ¿listo? Entonces, bueno, también aquí nuevamente voy a ir al modelo matemático. Entonces, aquí esto. Entonces, en este caso, voy a suponer que tengo un ejercicio que dispone de dos variables. ¿Listo? Entonces, aquí lo tengo. Entonces, las variables declaradas para este ejercicio va a ser x1 y x2. Y pues z, que ya sabemos que sería su función objetivo. Entonces, mi función objetivo va a ser de minimizar z. ¿Listo? 4 de x1 más 1 de x2 sería mi función objetivo. O que voy a tener $4 de ganancia si fabrico un producto de x1, o que voy a tener $1 de ganancia si fabrico un producto de x2. Aquí quiero recordarles siempre que ya sabemos que identificamos con las variables cada uno de los productos que quisiéramos llevar a cabo o realizar. Digamos que aquí es importante identificar o construir el modelo matemático identificando las variables que van a estar dentro del problema y posteriormente pues identificar sus respectivas restricciones. ¿Listo? Aquí voy a suponer que tengo 3 restricciones. Entonces, 3 de x1 más 1 de x2 igual a 3. 4 de x1 más mi segunda restricción, ¿no? Más 3 de x2 mayor o igual a 6. Y por último, mi tercera restricción, 1 de x1 más 2 de x2 menor o igual a 4. ¿Listo? Y recuerden siempre la restricción de no negatividad, que es obligatoria en el modelo matemático, en este caso que tanto x1 como x2 debe ser mayor o igual a 0. ¿Listo? Esta regla. Aquí cabe resaltar que vamos a observar que tengo todos las inecuaciones que se me podrían presentar en los problemas y que en este caso, o desigualdades que se van a presentar, igual, mayor o igual, menor o igual, ¿listo? La restricción de no negatividad que siempre va a ser mayor o igual. Entonces, para que tengamos eso en cuenta a la hora de decidir cuál de los dos métodos es el que se va a utilizar. ¿Listo? Aquí quiero nuevamente resaltar que para el caso del primal, sus restricciones son cuando son mayor o igual, y pues vamos a hablar de la de menor o igual, que es la de la restricción de no negatividad. ¿Listo? Entonces, esto es como la regla que debemos tener en cuenta para cuál método aplicar a la hora de resolver los problemas utilizando el método simplex. ¿Listo? Digamos que eso es como algo importante para tener en cuenta a la hora de cuál utilizar. Bueno, entonces, una vez teniendo aquí, nuevamente voy a pasar entonces a lo que sería el modelo aumentado. ¿Listo? Entonces, el modelo aumentado, como lo vimos en la clase anterior, pues es una serie de, como lo decía anteriormente, reglas que voy a utilizar una serie de variables artificiales, ¿sí? Que no son reales, pero que las voy a utilizar dentro de mi modelo para poder igualar el lado derecho con la restricción del lado izquierdo. ¿Listo? Que esa fue digamos que o es la finalidad de tener respectivamente pues esas variables, pero cumpliendo pues con las reglas de lo que sería el modelo. Entonces, aquí nuevamente, entonces, 3 de x1 más 1 de x2, voy a irme, debe ser igual a 3. ¿Listo? Aquí nuevamente voy a
a dar el ejemplo, ¿sí? Que pues para explicar este caso de por qué estoy utilizando cada una de estas restricciones en el modelo y cómo voy a igualar ese lado izquierdo con el lado derecho. Nuevamente voy a suponer, digamos, supongamos nuevamente que el valor de nuestra variable x1 es 0 y lo mismo nuestra variable x2. Entonces, si nosotros multiplicáramos 3 por 0, nos daría 0, que sería nuestra variable x1, más 1 por 0, nos daría 0, que sería nuestra variable número 2. Entonces, por lo tanto, entonces requeriría para poder igualar el lado derecho con el lado izquierdo, pues una respectiva variable, ¿cierto? Como le expliqué en el ejercicio anterior. Aquí sucede lo mismo, digamos, que la regla para aumentar el... Entonces, aquí voy a colocar este valor de 1, que es lo que voy a representar con mi variable R1. ¿Sí? Recuerden que yo le daba un valor en el ejercicio anterior a esas variables artificiales cuando voy a la solución o a la tabla simplex. ¿Listo? Les recuerdo, pues digamos que ese pedacito como para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí igualo nuevamente el modelo. Lo igualo a 3 con esa variable. Uy, qué pena. Con la variable que acabo de ingresar. Y entonces hago lo mismo para mi segunda restricción. Entonces supongo lo mismo, si la variable de x1 fuera 0, entonces lo multiplicara 4 por 0, pues me daría 0, más 3 por 0 me daría 0, pues requeriría de una variable, ¿listo? En este caso estoy utilizando la variable de exceso, ¿sí? Que esta es la que yo quiero explicar nuevamente. Entonces, según la regla, dice que cuando la restricción es mayor o igual, se deben utilizar una variable artificial y una de exceso. Como les decía, la artificial, en este caso, va a ser la R, es positiva, y en cambio la de exceso, que se representa con la letra E, va a ser negativa. Digamos que ella es la que le va a hacer el contrapeso para igualar los valores del lado derecho con el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces aquí nuevamente, entonces, como tendría una variable, digamos que positiva, ¿cierto? Entonces utilizo también la negativa para igualarla de la misma manera a la función. ¿Listo? Y miren que aquí vuelve y se cumple lo de los respectivos signos. ¿Listo? Si voy aquí al segundo, entonces voy a observar que sí, que en este caso la variable tenía una, según la regla, debería haber utilizado una variable artificial y una de exceso. Entonces, siempre vamos a colocar la de exceso inicialmente para que reste y el número que nos, digamos, haga falta, lo vamos a volver positivo, ¿sí? Esta sería la manera de representar, pues, estos valores en el caso para igualar mi lado derecho. ¿Listo? Debe contener las dos restricciones. Y para la tercera restricción, entonces hablamos de 1 de x1 más 2 de x2 nuevamente. Vamos a suponer que las variables tienen un valor de 0 y pues que si nosotros hacemos la respectiva multiplicación, entonces 1 por 0 más 2 por 0 de x2, pues necesitaríamos en este caso, teniendo en cuenta el signo, les recuerdo que el signo es el que me eh, orienta cuál es la desigualdad que se debe utilizar para el siguiente, en este, o para la restricción. En este caso, pues hablamos de una de holgura, como lo sugiere las reglas, para el caso cuando el signo de la variable, o perdón, de la restricción es menor o igual. En este caso se utiliza una variable de holgura que se representa con la letra H y pues hace la misma función, que sería tomar un valor para igualar el número y llegar a este valor del lado derecho, que nuevamente pues supongamos que nuevamente si fuera 0, entonces 1 por 0, 0 más 2 por 0, 0. Entonces la variable artificial
de holgura para esta restricción número 3 tomaría pues un valor de 4 para poder igualar el lado izquierdo de la ecuación con el lado derecho. ¿Listo? Digamos que son las funciones de las reglas y cómo ellas pues me ayudan o me permiten igualar un lado del modelo con el otro lado. ¿Listo? Entonces, aquí digamos que esto ya lo había aclarado también en el ejercicio anterior. Digamos que esta parte del modelo, el modelo de aumento, la parte del modelo aumentado, pues se utiliza o se aplica de la misma manera para el método simplex de la gran M. ¿Listo? Entonces, una vez aplicado esto, pues vamos a pasar a lo que serían los grados de libertad, que aquí pues nuevamente voy a explicar pues los respectivos grados de libertad y las variables básicas. ¿Listo? Entonces, el número de variables que hay en el modelo son 6. Y en este caso sería x1, x2, sería mi segunda variable. Tendremos una variable artificial, en este caso R1 sería mi tercera variable. Tendríamos mi tercer variable, mi cuarta variable que sería de exceso, en este caso negativa. Mi quinta variable, que sería nuevamente una de exceso, en este caso R2, porque recuerden que para cada una de las restricciones debo ubicar una restricción y cada una de ellas digamos que va ubicada para su respectiva restricción. Entonces, la anterior era R1, esta sería pues mi R2. ¿Listo? Y por último tenemos una de holgura para nuestra tercera restricción, la cual sería nuestra sexta variable. Cabe resaltar que las variables que utilizo para aumentar el modelo son artificiales, de exceso o de holgura. ¿Listo? Entonces, esas serían mis 6 variables, ¿listo? Que son las que estoy representando en el modelo. Que ya sabemos cuál es la funcionalidad de las 4 variables artificiales que nos van a ayudar a aumentar o disminuir las variables en el modelo para poder solucionar el problema. Posteriormente, el número de ecuaciones serían 3, que en este caso, o serían mis cantidad de restricciones, que serían pues las respectivas 3 restricciones que tengo en el modelo. ¿Listo? Que están representadas dentro del modelo. Entonces, estas serían mis respectivas ecuaciones. Bien, tenemos, entonces aquí ya identificadas 3 no básicas, 3 variables básicas, ¿listo? Que las vamos aquí a calcular con los grados de libertad. ¿Listo? Entonces, nuevamente los grados de libertad es igual a n menos m, ¿listo? Que en este caso aquí un segundito para ir al ejercicio anterior a explicar. ¿Listo? Entonces aquí les recuerdo que estoy hablando que con n se representa el número de las variables y con m se representa el número de las ecuaciones dentro del modelo. ¿Listo? Entonces aquí sucede lo mismo. N, mi número de variables, y m, mi número de ecuaciones. Y se calcula de la misma manera. ¿Listo? Entonces, teniendo claro que tengo 6 variables y tengo 3 ecuaciones, pues estos serían mis grados de libertad. Tendría 3 grados de libertad. Y en este caso también pasa lo mismo para calcular las variables. Y los tengo, recuerdo los grados de libertad. ¿Listo? Teniendo las ecuaciones y lo mismo voy a hacer acá. Entonces, el número de ecuaciones menos los grados de libertad
perdón, menos las ecuaciones, me da mis grados de libertad. Entonces tendría 3 grados de libertad. ¿Listo? Teniendo claro el número de ecuaciones y el número de variables dentro de mi modelo. Entonces, por eso, por último, vamos a penalizar la función o igualarla a cero, como lo hicimos en el anterior modelo. Para ello, lo que vamos es a traer nuevamente nuestra función objetivo, que sería z, 4 más 4 de x1 más 1 de x2. Entonces voy a empezar a penalizar con, en este caso voy a utilizar lo que sería la regla de la gran M. ¿Listo? Aquí voy a utilizar más m más una variable de R1 más m y la variable número 2 para cada una de las variables que tengo. ¿Listo? Las voy a igualar a 0. Lo mismo voy a hacer, pues en este caso, como ya tengo positivo en la parte superior para poderla volver negativo, simplemente lo que hago es que convierto los números, ¿listo? De positivos a negativos. Entonces, en este caso, pues si estaba en la función original en positivo, lo paso a negativo, ¿listo? Y hago lo mismo. En este caso, digamos que primero utilicé con esa gran M positiva y posteriormente lo estoy haciendo con la gran M negativa, ¿listo? Para que el modelo pues se pueda igualar a cero, la función, ¿listo? Entonces, aquí digamos para resaltar cada una de las variables que está dentro del modelo, cómo la estoy igualando a cero y aquí digamos que el paso es el mismo, el que hicimos en el ejercicio anterior, en la clase anterior, donde yo igualaba a cero y que esto me facilitaba pues empezar con la solución de la respectiva tabla simplex. Ahora voy a empezar a explicar la tabla simplex. Entonces, esta es, digamos que tiene unos pasos adicionales referentes al anterior. ¿Listo? Entonces, nuevamente, debo de construir la tabla inicial, como lo hice en el ejercicio anterior, en el simplex primal, donde pues voy a traer mis respectivas variables y mis respectivas restricciones. Digamos que aquí, bueno, cabe resaltar, bueno, que dentro del modelo, esta variable de holgura negativa no la, o de exceso, no la represento dentro del modelo, pues es negativa y pues ya sabemos que dentro de los modelos pues no aceptamos valores negativos. Bueno, entonces aquí nuevamente voy a construir las variables, voy a tener z, las artificiales y la de holgura, en este caso R1, R2 y la de holgura. Entonces, artificiales y de holgura. Porque pues estas son las positivas. Cabe resaltar que dentro del modelo no podemos aceptar números negativos, ¿no? Bueno, también pues las variables x1, x2, la de exceso que es negativa, que está dentro de mi modelo, pero pues que no va a ser una variable para la solución porque es negativa. Y ya sabemos que en este caso pues no aceptamos números negativos dentro de los modelos de programación lineal. ¿Listo? Tenemos nuestra primer variable artificial que sería R1, que se dio dentro del modelo matemático. Nuestra segunda variable artificial, que sería R2. Nuestra variable de holguras, que también se dio en nuestro modelo matemático. Y la respectiva solución. Digamos que hasta aquí el paso es muy similar hasta a lo que se hizo con el método primal que estuve explicando en la clase anterior. Esto es, digamos que es muy sencillo esta primer parte. ¿Listo? Entonces lo que hago es nuevamente, pues voy a traer de mi modelo, como lo igualé a cero, traigo esos valores dentro de mi modelo. ¿Listo?
y lo represento con una M negativa por las reglas del modelo. ¿Listo? Que en este caso, si se trata de un modelo de minimización o de maximización. En este caso, pues vamos a hablar de maximizar y por eso lo estamos penalizando con la M negativa. ¿Listo? Entonces, una vez tenga todo esto claro, lo que paso es nuevamente a ubicar la información dentro del modelo, que en este caso, pues serían los valores de las respectivas restricciones. Entonces, pero como les decía, teniendo en cuenta la regla, entonces para este caso, ay muchachos, qué pena con ustedes. Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, les voy a pedir un segundito. Parecer pasó algo, una falla eléctrica y me desconectó el equipo, pero ya voy a tratar de solucionar el inconveniente. Qué pena con ustedes.
Bueno, qué pena con ustedes, pido mis disculpas, pero bueno, ahí ya corregí el inconveniente, entonces les pido disculpas debido al inconveniente de energía. Es que vivo muy cerca de las obras del metro, como normal. Bueno, entonces voy a continuar explicando el método. Listo. Entonces la tabla inicial va a estar constituida por toda la información del modelo como tal, matemático aumentado. Entonces, se traen los valores del modelo matemático aumentado con su respectiva regla. En este caso, la parte de la gran M negativa. ¿Listo? Esta misma información es la que yo llevo para construir la primera fila de la tabla como tal. ¿Listo? Que es la información que se encuentra pues aquí respectivamente señalada en la tabla. Entonces esta sería, y pues en x1, los menos 4 de x1, el menos 1 de x2, como tiene variable de exceso 0, como tiene una m negativa, pues la represento, como tiene en R2 también una variable de m negativa, para cada variable se debe utilizar una. Como no tiene una variable de holgura, le doy un valor de 0 y como tiene, pues en la solución, no tiene una solución, entonces le doy un valor de 0. Lo mismo para las respectivas restricciones como tal, que en este caso son las que están representadas en cada uno. 3 de x1 más 1 de x2 y pues la respectiva variable para este caso 1 estoy representándolo en R porque si voy al modelo aumentado, pues yo sí utilicé una variable artificial, en este caso para mi primer restricción. Listo, aquí llevo toda la información del modelo aumentado a la tabla simplex. Listo, entonces aquí vuelvo y la represento. Entonces es lo que hice aquí en esta tabla. Entonces 3 de x1 más 2 de x1, perdón, 3 de x1 más 1 de x2. Como no tengo variable de exceso, coloco un valor de 0. Como si tengo una variable artificial de R, coloco un valor de 1. Como no hay una variable artificial de R2, coloco un valor de 0. Como tampoco tiene una variable de holgura, tomo un valor de 0. Y la solución sería pues el valor de la igualdad, que en este caso sería 3. Lo mismo para mi siguiente variable, entonces sería la segunda restricción, donde es 4 de x1 más 3 de x2. En este caso, como esta y, de acuerdo al signo, sí tiene una variable de exceso, lo represento con un 1 negativo. Como no tiene una variable artificial, le coloco el valor de 0. Como sí tiene una variable artificial, según la regla, les recuerdo que debería utilizar una variable artificial y una de exceso, entonces la represento, que está dentro del modelo con R2. Como no tiene una variable de holgura, le doy un valor de 0 y igual a 6. ¿Listo? Digamos que aquí nuevamente cabe resaltar que son los valores de las respectivas restricciones, donde utilicé pues las variables y pues, la respectiva valor a igualar. ¿Listo? Esto cabe para uno de los datos importantes. ¿Listo? Que es como los valores que llevo a la construcción de mi tabla inicial. Y lo mismo hago para mi tercer variable. Entonces,
1 de x1 más 2 de x2, como no tiene una variable de exceso, le voy a dar un valor de 0, como no tiene una variable artificial R1, le doy un valor de 0, tampoco tiene una variable artificial de R2, le doy un valor de 0, pero como sí tiene una variable de holgura, entonces le voy a dar el valor de 1 y lo igualo a 4. ¿Listo? Entonces digamos que aquí cabe resaltar las reglas para igualar, en este caso, los respectivos modelos. ¿Listo? Entonces ahí siempre se cumple la regla de lo que sería el modelo aumentado. Y una vez teniendo el modelo aumentado, para este caso, para este modelo, vamos a tener, digamos que un paso adicional, como ingresa esa gran M, pues en ese caso nuestra función objetivo o nuestro Z lo vamos a tener que dividir en dos. ¿Listo? El Z de nuestra función objetivo normal y el Z para nuestra variable, en este caso del modelo de la gran M, también debo hacerle un respectivo cálculo como tal. Digamos que esto es lo que adicional el modelo. El resto, todo lo que tiene que ver con los cálculos de lo que son los valores respectivos, pues se harían de la misma manera que el resto. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es representar los valores para cada una de estas m. Entonces, como tenemos dos m dentro del modelo, en la variable R1 y en la variable R2, lo que voy a hacer yo es en el modelo representar esos valores para m, que es lo que estoy haciendo acá. Digamos que aquí nuevamente lo que se mantiene de la tabla inicial, digamos que aquí lo que hice fue expandir ese valor para z para poder calcular los valores tanto para mi función objetivo como para esa gran m, y nuevamente pues traigo los valores de la tabla anterior. Aquí voy a resaltar a qué valores me refiero. Estos valores simplemente lo que hago es que los copio en esta nueva tabla inicial. ¿Listo? Son los mismos valores que anteriormente resalté, porque pues lo único que quiero aquí hacer es en esta tabla inicial es separar a Z de esa M artificial que se utiliza dentro del modelo para poder, ¿listo? O para la regla y poder penalizar el modelo, ¿listo? Que es la que estamos representando acá, ¿listo? Por eso es que en X1, en X2 y en las variables, pues tenemos valores de 0, y aquí en este caso esas letras de M los volvemos valores, ¿listo? En Z, ¿listo? Pero permanecen en Z, simplemente que digamos que le vamos a dar su casilla para hacer los respectivos cálculos para esta valor de M. ¿Listo? Entonces, una vez construida ya la tabla inicial y habiendo separado de M, vamos a empezar a hacer los respectivos cálculos que, digamos que hicimos anteriormente y con la misma lógica que se hizo en el modelo anterior. Aquí voy aquí a resaltar y voy a tener aquí para recordarles, lo único que hice en este espacio es aplicar el famoso método de Gauss-Jordan para calcular. Listo, y aquí, como les había mencionado, lo dejé en la tabla, en el ejercicio del método Primals. Aquí lo único que estoy haciendo es aplicar el método de reducción de Gauss-Jordan para calcular los respectivos valores. ¿Listo? Para que pues lo tengan en cuenta a la hora de hacer los respectivos cálculos. ¿Listo? Aquí cabe resaltar que pues la ventaja del Excel, pues como lo vimos en la clase anterior, es que pues una vez tenga claro qué es lo que yo voy a hacer con estos cálculos, lo que voy a hacer es empezar a aplicar pues esta respectiva regla del método de reducción de Gauss-Jordan. ¿Listo? Y es lo que tengo, digamos que aquí en el libro. Entonces, para la primera tabla inicial, el primer paso que vamos a hacer es calcular los nuevos valores para M. ¿Listo? Vamos a suponer que estos no existen, ni tengo mi columna pivote identificada, ni mi celda pivote. ¿Listo? Pues digamos que aquí lo aclaro. Entonces,
va a ser lo mismo que en el método primal, simplemente que pues ingresa esta letra M según el método de resolución que es el de la gran M. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a calcularlo y lo voy a calcular igualmente que como si estuviera haciendo el respectivo cálculo para M. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a sumar los respectivos valores de la M, de las respectivas variable R1 y la respectiva variable R2. ¿Listo? Para darle el valor de mi nueva M, que para este caso sería el valor de 7. ¿Listo? Entonces, ya pues aquí les recuerdo que simplemente lo que hago es el mismo paso para todos. Sumo los respectivos valores de para M, le calculo el nuevo valor para M teniendo en cuenta pues las dos variables, tanto de R1 como R2. ¿Listo? Entonces sucede lo que realizaba en el ejercicio anterior. Digamos que estos cálculos lo que hacemos es que, aquí los voy a ir presentando, representando cada uno, pero les recuerdo que lo que hacía era que arrastro la fórmula, la aplico una única vez y la arrastro, que es como la ventaja que tiene el Excel. ¿Listo? Entonces, simplemente calculando este primero, lo que hago es que arrastro la fórmula para el resto y él automáticamente pues se va a calcular. Sino que en este caso pues no lo estoy haciendo porque pues me afectaría la identificación de la respectiva columna pivote y la respectiva celda pivote. ¿Listo? Posteriormente, una vez habiendo calculado los valores para esa M que entra al modelo, pues nuevamente traigo de la tabla inicial los respectivos valores que son los que están aquí representados. ¿Listo? Entonces digamos que aquí, pues, como lo vine haciendo, hay una serie de pasos. Primero, construir la tabla inicial con el modelo de la gran M. Posteriormente, dividir a Z, ¿sí? Porque la gran M también va a tomar unos valores y posteriormente calcularle los valores para esa nueva M. ¿Listo? Entonces aquí ya sería mi tercer paso para la construcción de la tabla inicial y empiezo con la regla del modelo. Aquí nuevamente les recuerdo que pues están aquí resaltadas en el libro, aquí las dejé para lo que es la interacción cero y pues que si era posible o era factible, aquí vamos a empezar a hacer lo mismo en este modelo, teniendo en cuenta pues todo esto que ya resalté y pues digamos que no, pues voy a resaltar pues para no ser redundante. Una vez entendido en uno de los modelos, pues digamos que ya lo podemos aplicar en el siguiente modelo. ¿Listo? Entonces, lo que hago es empezar una vez construido, entonces empiezo por este concepto, ¿no? Que les recuerdo que lo primero es ir a Z y observar si en Z existen valores negativos y cuál sea el mayor de estos negativos sería nuestra columna pivote. Por eso estoy resaltando a X1, que es en este caso pues menos 4 de X1. Entonces esta sería mi columna pivote porque es el valor más negativo de los que se encuentran en Z. ¿Listo? Aquí cabe resaltar que es lo mismo que se vio en el método primal. Entonces, como en este caso el número más negativo que hay en Z es 4, pues este se convierte en mi respectiva columna pivote, que la estoy resaltando en color amarillo. ¿Listo? Y posteriormente lo que tendría que hacer, pues sería identificar mi respectiva celda pivote, que les recuerdo que sería haciendo el cálculo de el R, aquí también lo tengo, en este caso sería nuestro, esto, coeficiente de R, ¿listo? Entonces esto digamos que esta regla sigue igual, la mayoría se mantienen, simplemente digamos que entra la parte de la gran M, ya sea positiva o sea negativa, teniendo en cuenta el modelo
que se esté aplicando. ¿Listo? Y hago lo mismo para calcular. Les recuerdo que este paso se realiza para identificar la fila pivote, que es la que sale del modelo y cuál es la que entra. En este caso, nuevamente se mantiene la regla. Y lo que hago es que divido el valor de la solución por el valor de la respectiva columna pivote. Y lo que hago es arrastrar la formulita, simplemente lo divido y nuevamente aplico la regla. Les recuerdo que es el menor de los valores que no sea 0 y que no sea negativo. En este caso tenemos 1, 1.5 y 4, pues entonces el valor de 1 sería para mi respectiva fila pivote, que en este caso la estoy resaltando aquí en la tabla inicial. ¿Listo? Entonces, una vez identificado cuál es la variable que sale y cuál es la variable que entra, ¿listo? Que en este caso sería esta mi tabla 0, entonces voy a mi primera interacción, que aquí la tengo representado con el valor de 1, y empiezo a construir mi tabla inicial, ¿listo? Aquí pues cabe resaltar que pues mi tabla, voy a ir aprovechando mientras les voy hablando y voy ajustando el ejercicio para que pues, se vean todas las variables. Entonces simplemente lo que hago es identificar las variables y lo que voy a hacer posteriormente es aplicar el método de reducción de Gauss-Jordan para empezar a calcular los valores para cada una de las variables, teniendo en cuenta que siempre debe calcularse primero pues los valores para la nueva variable que entra, que aquí pues la tengo representada con x1, que sería como la que sale es R1, pues la variable que entra sería X1. Entonces, el primer paso sería, teniendo en cuenta que es la variable que entra, pues empezar a calcular los respectivos valores para esta variable. Para ello, vamos a utilizar, es muy sencillo, digamos que para este caso, porque les recuerdo que aquí lo que quiero es aplicar el método de reducción de Gauss-Jordan, donde busco construir la respectiva matriz, ¿listo? Y en este caso, pues teniendo que R1, ¿cómo hago para convertir ese R1 en 1? Pues lo divido por el número, por el mismo número, ¿listo? Que fue lo que hice aquí, y por eso dentro de X1, pues ya no aparece 3, sino aparece 1, teniendo en cuenta la lógica del método de reducción de Gauss-Jordan, que quiere buscar la manera de convertir estos valores en valor de 1. ¿Listo? Por eso es que estoy dándole aquí el valor y la regla la voy a mantener para todo. ¿Listo? Les recuerdo que aquí simplemente lo que hago es utilizar los valores de la columna pivote para calcular los nuevos valores. ¿Listo? Entonces fue muy sencillo, porque como quería convertir ese valor de la nueva variable que entra en un valor de 1, pues fue muy sencillo, porque era pues 3 y pues 3 dividido en 3 me da 1. Y pues hago la misma o aplico la misma, digamos que lo que hice fue dividir por ese mismo valor de cada una de sus mismas filas los valores para cada una de las desigualdades. ¿Listo? Entonces aquí, digamos que una vez hago esto, simplemente, bueno, y mantengo el valor de la columna pivote, ¿no? Aquí digamos que se fija la columna pivote para que cuando yo haga la división de entre toda la fila para X1, voy a hacerlo así, entonces él automáticamente se calcula. Aquí les recuerdo que es por lo que son valores de fraccionarios. Aquí simplemente si le coloco pues el valor de fraccionario, entonces él automáticamente me va a tomar ese respectivo, qué pena, valor de fracción. ¿Listo? Entonces simplemente lo que hago es que ajusto, porque les recuerdo que pues los fraccionarios son permitidos en este caso, en este modelo. Aquí nuevamente lo que voy a hacer es que me voy a devolver para no afectar el modelo y ustedes lo tengan en cuenta. Entonces lo que hago es calcular el valor para esta primer variable, ¿listo? Que sería x1, que es la variable que entra, y posteriormente empiezo a calcular los respectivos valores para cada uno de ellos. En este caso, entonces vuelvo y aplico el método de reducción de Gauss-Jordan para calcular este nuevo valor. Digamos que la técnica que les expliqué en la sesión anterior, que es muy sencilla, donde
pues lo que hago es que tomo que el valor de la columna pivote, que para este caso es eh, eh, el valor de la columna pivote, lo voy a multiplicar por el valor de la celda, perdón, de la variable que entra, más el valor de la interacción anterior de x1, que era -4. Listo, aquí el método vuelve y se aplica lo mismo que yo hice en el ejercicio anterior. Entonces simplemente oprimo Enter, arrastro la fórmula y pues automáticamente se me calcula pues estos respectivos valores. Listo, aquí nuevamente pues digamos que el modelo ya lo estoy trabajando en uno resuelto, pero pues para explicarles el material de apoyo y que ustedes puedan utilizarlo en la solución de los ejercicios. ¿Listo? Y lo mismo hago para cada una, lo mismo hago para calcular los valores nuevos para M. Entonces aplico el método de reducción de Gauss-Jordan. Entonces, menos el valor de la columna pivote de la interacción anterior para M, que era 7, y a esto lo voy a multiplicar por el valor de la nueva variable que entra, que es x1, en este caso es 1, y le sumo el valor de la interacción anterior, que en este caso era su valor de 7, y me calcula pues los nuevos valores para la variable. ¿Listo? Y nuevamente, pues lo ideal sería pues arrastrar los respectivos valores, esos cambios que ustedes están reflejando. Les recuerdo que esos números debemos nuevamente pues ajustarlos con fraccionarios. ¿Listo? Y lo mismo haría para cada una de las respectivas iteraciones. Después lo haría el cálculo para R2, entonces teniendo en cuenta que pues siempre uso los valores de la columna pivote anterior, por eso los tengo fijos en la fórmula, multiplicado el valor de la nueva variable que entra más el valor de la interacción anterior y me da pues mi valor de, en este caso, R2. Y nuevamente pues también haría lo mismo de arrastrar, ¿listo? Para calcular los valores. ¿Listo? Aquí cabe resaltar que estoy trabajando sobre un archivo ya desarrollado, entonces digamos que por eso los pasos. No sé si más adelante pues lo haga uno a uno, porque sería muy largo el libro. Listo, entonces lo mismo hago para H1. Entonces aplico entonces el valor de la columna pivote anterior multiplicado el valor de la nueva variable que entra más el valor de la interacción anterior, pues me da mi nuevo cálculo y nuevamente lo que hago es que arrastro la respectiva fórmula para que se hagan los cálculos. ¿Listo? Vamos que estas son las ventajas que trae el Excel. Realmente yo les puedo decir que entre hacer los cálculos manuales y utilizar la herramienta de Excel, Excel es muy práctico, muy sencillo, mucho más rápido que pues hacerlo a mano o a calculadora. Digamos que esto sí trae una ventaja como tal, el Excel para hacer este tipo de ejercicios. ¿Listo? Entonces, y una vez construida nuevamente o calculados los valores para cada uno de la tabla en la interacción número 1, nuevamente aplico la regla y observo. Y en Z aún hay valores negativos, ¿cierto? Entonces, como aún encontramos valores negativos en Z, pero bueno, en Z, pues en las variables básicas no estoy encontrando aún números negativos, pero pues no se cumple. Digamos que esto podría ser una posible, pero no, todavía tenemos enteros y que calcular. Entonces lo que hago es que nuevamente voy a calcular el R al cuadrado. ¿Listo? Entonces voy y calculo nuevamente mi R o mi coeficiente de R, teniendo en cuenta que se toma en este caso el menor de los valores que exista dentro de las variables. Para este caso va a ser 1/3. Y eso lo voy a en este caso a dividir por el valor nuevamente de la solución. Entonces el valor de la solución dividido el valor que sea
en este caso, el menor de los valores que se encuentre en las restricciones, para este caso, dentro de mis variables, encontramos que en este caso sería 1/3 para nuestra variable de x1 y este se convertiría pues en nuestra columna pivote como tal y calcularíamos nuevamente en este caso nuestro nuevo valor. ¿Listo? Entonces aplico nuevamente la fórmula, tomo, lo divido, calculo los valores para R, nuevamente observo. Bueno, aquí les recuerdo que debo convertirlos a fraccionarios, ¿listo? Porque tengo fraccionarios a la hora de calcularlos, ¿listo? Por eso me aparece 11/5 y si observo dentro de los valores, nuevamente aplico la fórmula que el menor de los números que no sea negativo, en este caso pues sería 11/5, entonces por eso este se convierte en mi respectiva columna pivote, ¿listo? Fila, perdón, en mi fila pivote y pues mi respectiva columna pivote, ¿listo? Entonces, una vez teniendo en cuenta estos dos aspectos, pues lo que hago es que empiezo, o ya sé cuál es la variable que saldría y la que entra. En este caso, la que saldría sería R2 y entraría pues mi respectiva variable X2, ¿listo? Que pues de aquí ya digamos que ya tenemos los valores respectivos. Ya como llegamos al máximo de Z para X1, pues nos quedaría X2. Y voy a mi segunda interacción, ¿listo? Teniendo nuevamente, pues digamos que ese concepto de que siempre que se construya una nueva interacción, lo primero que voy a hacer es construir o calcular los valores para esa nueva variable. Y aquí nuevamente, miren que aquí se está aplicando y en este modelo me gusta que se aplica el método de reducción de Gauss-Jordan. ¿Listo? Mire cómo aquí la matriz se está construyendo. Entonces, como ya tengo en X1, ya sabemos que aquí sería 0, pero nuestra variable 2 queremos convertirlo en un 1. Entonces, lo que hago es calcular nuevamente y nuevamente, pues digamos que se facilita en este caso. Entonces, lo que hago es que, recuerden que siempre voy a utilizar la columna pivote para hacer el cálculo de los valores de la nueva interacción, o perdón, de la nueva variable que ingresa al modelo. Entonces, lo que hice fue tomar el valor de nuestra interacción anterior, que en este caso era pues de 0, y lo voy a dividir por el valor de nuestra columna pivote, que en este caso serían 12/3. Y aplico la fórmula. Recuerden que aquí lo que busco es volverlo 0 y unos, y posteriormente lo que hago es calcular, aquí sí me toca 1 por 1, ¿listo? Digamos que no siempre se va a cumplir la condición de que yo voy a arrastrar, porque recuerden que lo que quiero es construir la matriz. Para este caso, calculé para el primer valor, pero para este caso, digamos que para calcular este segundo valor dentro de la matriz, pues es muy sencillo porque lo divido por su mismo número y se convertiría en un valor de 1. ¿Listo? Y lo mismo hago para cada una de las respectivas filas. ¿Listo? Aquí entonces sí aplico lo que sería la fórmula de tomar el valor de la interacción anterior y lo voy a dividir y enter. ¿Listo? El único que calculé diferente, porque lo que quería era convertir este valor en 1. ¿Listo? Digamos que esa es la lógica de lo que sería la tabla y las interacciones, aplicar ese método de reducción de Gauss-Jordan dentro de la matriz. ¿Listo? Digamos que eso es lo que yo quiero que ustedes, digamos, como que tengan siempre en cuenta que no es simplemente que yo aplique la fórmula, sino que yo quiero construir aquí ese mismo concepto de las matrices de reducción de Gauss-Jordan, donde pues ya vamos a ver que aquí para este caso y ejercicio pues aplica y se va a construir esta matriz. Por eso era que yo los invitaba en clases anteriores a investigar sobre el método de reducción de Gauss-Jordan, cómo se aplicaba y para tenerlo en cuenta en este caso en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces teniendo en cuenta esto, simplemente pues entonces se calculan los valores. De aquí en adelante sí digamos que simplemente arrastro, porque ya digamos que
tengo este valor de 0 y el valor de 1, entonces simplemente lo que hago es aplicar la misma fórmula para la siguiente, manteniendo la misma columna pivote, ¿listo? Lo estoy dividiendo por la columna pivote, ¿listo? Entonces el valor de la interacción anterior dividido la respectiva columna pivote, pues me da el nuevo valor de la nueva tabla o la nueva interacción. ¿Listo? Aquí les observo, entonces lo mismo, siempre haciendo los cálculos por la misma fila y pues una vez se haya ingresado los valores para la nueva variable, pues lo que hago es nuevamente que calculo los valores nuevamente para cada uno de ellos. Entonces, en este caso, para Z nuevamente, entonces aquí por eso está que el valor de la columna pivote anterior lo multiplico por el valor de la nueva variable que ingreso más el valor de la celda anterior. Digamos que para esto sí, digamos no, en este caso, miren que lo único que varía es el cálculo de la variable que ingresa. El resto de los cálculos van a ser aplicando el método de reducción de Gauss-Jordan y aquí sí simplemente lo que voy a hacer es que arrastro mi formulita. Simplemente tomo y arrastro y ya él se va a calcular. ¿Listo? Aquí digamos que como por resaltar. Lo mismo para M. Entonces lo que haría sería aplicar la formulita. Entonces el valor de la columna pivote anterior multiplicado el valor de la nueva variable que ingresó más el valor de la interacción anterior y ese sería mi nuevo valor y nuevamente lo que hago es que arrastro. ¿Listo? Para este caso. Entonces, aquí cabe resaltar que es para la nueva variable que yo siempre ingreso, donde tengo en cuenta el concepto de reducción de Gauss-Jordan, ¿cierto? Donde yo quisiera construir la matriz, ¿listo? Por eso los igualo y quisiera convertirlos en valores de 0 y 1, ¿listo? Y como les he mostrado, pues el utilizar el Excel, pues nos facilita estos valores, ¿listo? Y lo mismo hago pues para X1 con la variable anterior, entonces simplemente aplico el valor de la columna pivote anterior multiplicado el valor de la nueva variable más el valor de la interacción anterior me da mi nuevo valor para esta variable, que en este caso pues vamos a mantener pues el valor de 1, porque pues ya lo calculamos. Y también lo que hago es que arrastro dentro del modelo pues la fórmula, ¿sí? Y lo mismo hago para pues mi tercer variable. Entonces, nuevamente observo, listo, hago y el valor de la columna pivote anterior multiplicado el nuevo valor de la variable que ingresó más el valor de su interacción anterior me da mi nuevo valor para mi nueva fila. ¿Listo? Y nuevamente observo, lo que voy a hacer es arrastrarlo y se calcularía pues digamos que estos mismos valores como hemos observado. ¿Listo? Entonces, una vez observo el modelo, es que aquí como sé que no sea, aquí quiero resaltar, voy a aprovechar aquí, voy a dar un pasito antes para mostrarles, miren cómo aquí se cumple dentro del modelo y cómo se crea las famosas matrices según el método de reducción de Gauss-Jordan, donde pues buscamos construir, digamos que este tipo de matriz para una matriz de 3, ¿listo? Entonces aquí eso es lo que buscamos como tal y por eso es que digamos que hacemos este tercer paso donde pues observamos que aún se encuentran valores en nuestras variables que aún no se cumplen todas las restricciones y lo que hago es que nuevamente pues voy a hacer el cálculo de nuestro nuevo valor. ¿Listo? Entonces tenemos en esta tercera interacción, si observo dentro de las variables que me quedan para Z, ¿listo? Recuerdo que dentro del modelo pues nos habla de 3 variables, en este caso pues vamos a la variable, vamos a tomar con la lógica de los números, el menor de los números, el más negativo que vamos a encontrar,
en este caso porque aún en Z aparecen pues valores negativos, ¿listo? Y no tenemos una solución. Entonces, nuevamente, pues calculo, en este caso, pues la variable que cumple, en este caso sería la variable artificial, que ya sabemos que es una variable negativa y que pues tiene un quinto. En este caso, digamos que por eso es que tomamos esta como nuestra columna pivote. ¿Listo? Cabe resaltar que siempre vamos a tomar los valores negativos dentro del modelo y pues una vez identificada mi columna pivote, en este caso sería la variable negativa de exceso, mi columna pivote, pues paso a hacer el cálculo del coeficiente de R. En pocas palabras sería el valor de la solución dividido el valor de la columna pivote y lo calculo, arrastro la fórmula y nuevamente tengo en cuenta la regla, que es el menor de los números que no sea negativo. Para este caso, pues lo encontramos en nuestra tercera variable, que en este caso sería la de holgura. Entonces esta se convierte en nuestra pivote, que ya sabemos que es la variable que sale y pues también sería la que entra. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la que entra? La de exceso, que es negativa, y la que sale sería la de holgura. ¿Listo? Entonces nuevamente paso a mi tabla, a la interacción final dentro del modelo. Por eso es que ingreso mi variable de exceso aquí, a la solución final, y nuevamente pues haría el respectivo cálculo como tal de la respectiva. ¿Listo? Teniendo en cuenta los pasos que anteriormente pues les he mencionado. Entonces, calculo los valores para mi nueva variable que ingresó en el modelo, que en este caso es muy sencillo porque pues como ya está convertido en cero, aquí cabe resaltar que lo que buscamos es construir las matrices de Gauss-Jordan, entonces este simplemente lo voy a construir, lo voy a igualar. ¿Cómo hago para igualarlo entre modelo y convertirlo en un cero? Pues simplemente en este caso, pues como ya es un cero, pues simplemente traigo el valor. Lo mismo pasa para este caso. Entonces, como ya en la interacción anterior es un valor de cero, pues ya no tengo que hacer ninguna porque pues todo número multiplicado por cero me va a dar cero, ¿listo? Y aquí busco la manera de convertir en uno, que pues ya como viene de mi interacción anterior, entonces simplemente pues mantengo el valor para mi nueva columna, ¿listo? Y ya digamos que mantengo los mismos valores de la interacción anterior, ¿listo? Entonces aquí miren que se cumple lo que yo buscaba, que era construir dentro de las variables que existen dentro del modelo, pues reducirlo al máximo, como en este caso utilizando el método de reducción de Gauss-Jordan para llegar a encontrar los respectivos valores. ¿Listo? Entonces una vez se hayan identificado los valores para la variable que ingresa al modelo, pues nuevamente empiezo a hacer los cálculos para cada una de las variables, como lo he venido haciendo anteriormente. Entonces voy a tomar que, en este caso, el valor de la columna pivote de la interacción anterior multiplicado el valor de la nueva variable que ingresa más el valor de su interacción anterior, pues me da el valor de mi nuevo, en este caso, valor. ¿Listo? De Z. Oprimo y aquí pues sí tiene pues la ventaja de que simplemente arrastraría pues los respectivos valores. Listo, aquí cabe resaltar que como estoy utilizando fraccionarios, pues también debo resaltar los respectivos fraccionarios y por eso pues se da esta conversión. Y lo mismo hago para M, ¿listo? Entonces, en este caso como M ya está, simplemente traigo los valores de M. Aquí lo que hice fue traer los valores de la interacción anterior, que ya están calculados, no necesito volver a recalcularlos para el caso de M, porque pues ya tengo la solución. Digamos que ya aquí es muy evidente que esta sería mi última interacción, porque ya no tengo más valores negativos o números negativos dentro del modelo, y una vez habiendo calculado los valores para esta nueva interacción, pues ya sé que pues encontraría la solución dentro de la tabla, ¿listo? Entonces calculo los valores o traigo esos valores para M, ¿listo? Que ya los he reducido al máximo, y lo mismo pasa
pues la interacción de X1. Entonces simplemente aplico la metodología de reducción de Gauss-Jordan para pues poder conservar esta matriz, donde pues el valor de la columna pivote multiplicado el valor de la nueva interacción de la variable que ingresó más el valor de su interacción anterior, pues me da mi nuevo valor para mi nueva variable, y simplemente pues lo que hago es que, perdón, bueno, aquí, hasta aquí, si lo arrastro, simplemente ajusto los valores de los fraccionarios. ¿Listo? Entonces, como ya está calculado, lo mismo hago para X2, entonces el valor de la columna pivote, cabe resaltar que como está en negativo, es negativo, aquí también lo aplico en la fórmula en negativo para que pase a un positivo, ¿no? Para que por favor tengan en cuenta también estos aspectos de la fórmula que apliqué para que no les vaya a quedar un valor, porque cabe resaltar que dentro de los problemas de programación lineal no se aceptan los valores negativos, ¿listo? Entonces nuevamente, el valor de la columna pivote multiplicado el valor de la nueva variable que ingresó más el valor de su interacción anterior, me da pues el valor de la respectiva fila, simplemente pues lo arrastraría, listo, ahí ajusto pues lo que ya les he mostrado anteriormente de los valores que serían fraccionarios para que los tengan en cuenta del modelo, y pues una vez calculados todos los valores para la interacción, pues tengo en cuenta si aún existen en mis variables del modelo, pues existe algún número negativo, que en este caso pues ya no existirían pues valores negativos para mis variables, ¿no? Que aquí pues las voy a mostrar, qué pena con ustedes. Entonces ya como no tengo, observo que se cumpla lo de la columna y fila pivote, aquí voy a volver al ejercicio anterior donde lo tengo pues resaltado, para que pues lo tengan siempre en cuenta dentro de los modelos. ¿Listo? Entonces, que si es posible o es factible, podemos ver si la solución es posible o factible, si en las columnas de las variables básicas no tenemos números negativos, y dos, si es óptima, debemos revisar si la fila del Z, si no tenemos negativos, significa que es óptima. ¿Listo? Entonces, estos son aspectos a tener en cuenta. Entonces, ya sabemos que no hay valores, digamos que ya, aunque hay en H1, pues ya sabemos que H1 no hace parte de los valores de Z, simplemente pues digamos que ya sabemos que ese no existe, pero si encontramos entre las variables básicas y las identificamos las que entran dentro del modelo, ¿cierto? Que son las mismas que tengo acá, pues ya podemos decir que no tenemos pues números negativos dentro de las variables básicas del modelo. Entonces, esto sería una solución, y quiere decir que para este caso Z sería 32 quintos, X1 sería 2 quintos y X2 sería 14 quintos. ¿Listo? Entonces, esta sería la solución para el ejercicio. Pero aquí cabe resaltar que yo quise traer este ejercicio es resaltando que dentro del modelo pues tenemos problemas con dos variables que para este caso son similares a los ejercicios que pues vamos a encontrar nosotros dentro de lo que serían nuestros trabajos. ¿Listo? Donde tenemos ejercicios que tienen dos variables. ¿Listo? Entonces miren que aquí pues digamos que apliqué las tres metodologías comúnmente utilizadas en la programación lineal para resolver problemas de maximización o minimización, como pues lo sugiere la guía como tal de nuestro curso. ¿Listo? Entonces, aquí no siendo más, muchachos, pues quiero recordarles que tenemos el compromiso de entregar los ejercicios resolviéndolos utilizando el método simplex, los mismos tres ejercicios que resolvimos en el primer taller del módulo 1, y adicionalmente tenemos un cuestionario de selección múltiple que ya está activo para que se resuelva como segunda actividad de nuestro segundo corte, y va a venir un tercer parcial final que también pues yo lo voy a estar digamos desarrollando y habilitando, yo creo que a más
resaltar el día de hoy en la tarde nochecita. También pues cabe resaltar que pues, como pudieron observar, es que estoy presentando muchos inconvenientes en la zona y esto pues digamos que me afectó en poder grabar la sesión antes porque pues realmente casi no llega a la internet. Estoy viviendo en una zona donde hay en este momento una alta demanda de obras y pues estamos expuestos a un sinnúmero de accidentes. Creo que lo que me pasó el día de hoy fue, pues, como sonó, fue un estallido de un transformador. A veces ya se ha vuelto muy común por acá que pues pase eso, no sé, será por sobrecargas y pues como vieron, pues sucedió el, el, el apagón de lo que es el equipo, pero pues gracias a Dios pues se solucionó muy rápido y pude pues compartir esta información con ustedes. Entonces, para recordarles que tenemos el compromiso para el próximo fin de semana de entregar las respectivas actividades. ¿Listo? Para el próximo domingo 13 de julio, la entrega de las actividades de resolución utilizando método simplex para los 3 ejercicios propuestos en la clase de la guía 1 y que se utilizan en la guía número 2, la actividad de selección múltiple. En este caso es un cuestionario de selección múltiple donde se abordan las temáticas que hemos venido hasta la fecha. Son conceptos de lo que son los métodos, para qué sirven y cada uno de ellos, y pues un posterior examen o evaluación final que también pues lo voy a llevar a cabo de selección múltiple para que ustedes le puedan dedicar tiempo a solucionar estos ejercicios. Y pues nuestra siguiente, pues les estaré explicando pues lo que tiene que ver con métodos de asignación y de transportes, que es pues nuestra siguiente temática de nuestra guía. No siendo más, espero que pues haya sido de su entendimiento para todos, espero que tengan un excelente fin de semana, que Dios los bendiga, que tengan un excelente resto de día y nos vemos el próximo martes en nuestra siguiente sesión. Feliz día para todos, que estén muy bien. Muchas gracias a todos por su comprensión. Vuelvo y les recuerdo que por favor revisen las notas en sala virtual, porque sé que se genera una confusión con la valoración que se da en el aula virtual. Entonces, para que por favor revisen sus notas y no siendo más, a todos espero que tengan un excelente resto de día. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su paciencia y comprensión y cualquier duda o inquietud, yo estoy disponible, me pueden escribir, yo estaré muy atento para responder a sus dudas o inquietudes. Que Dios los bendiga, feliz resto de día. Muchas gracias a todos.